Hola gente, hoy vamos a estudiar en detalle y con toda profundidad el fenómeno de phase kickback, que es tal vez uno de los fenómenos más utilizados en algoritmos de computación cuántica. Este fenómeno permite pasar la fase de un qubit a otro, por eso se llama phase kickback o retroceso de fase. Este efecto de phase kickback junto con la transformada cuántica de Fourier son piezas fundamentales dentro del algoritmo de Shor, que es tal vez uno de los algoritmos de computación cuántica más conocidos porque permite la factorización de grandes números en tiempos cortos. Y esto pondría en serios compromisos todos los sistemas de encriptado actuales que en su mayoría se basan en la imposibilidad de factorizar grandes números en tiempos cortos utilizando computadoras clásicas. Vamos a ver entonces el fenómeno de Quantum Phase Kickback o fenómeno de retroceso de fase cuántica. Básicamente, lo que vamos a hacer con este circuito es lograr que la fase de una compuerta cuántica, en este caso es una compuerta de fase P de tita, se transmita a un qubit determinado. Es decir, lo que vamos a lograr es pasar la fase de un qubit controlado al qubit de control. Esto resulta en un comportamiento, si se quiere, inesperado, si solamente observamos el circuito cuántico sin analizarlo en detalle. Fíjense que acá el circuito es un circuito en donde hay dos qubits, en el cual el qubit 0 controla a través de una compuerta de fase al qubit 1. De modo que si uno mira así el circuito, los dos qubits entran originalmente en el estado 0, al qubit 1 se le aplica una compuerta NOT, así que pasa a estado 1, y luego sobre el qubit 0 tenemos una compuerta de Hadamard, una controlled P y otra compuerta de Hadamard. Si uno mira al qubit 0 directamente, hay dos compuertas de Hadamard y parecería que una tiene que cancelar a la otra porque la compuerta de Hadamard es igual a su propia inversa. Y sobre el qubit 1, que es el qubit controlado, actúa una compuerta controlled P, una compuerta de fase en donde hay un cambio de fase de un valor determinado. Genéricamente podemos pensarlo en un valor tita, un ángulo tita. Sin embargo, cuando analizamos el circuito vamos a ver que la fase del qubit 1, del qubit controlado, va a cambiar la fase del qubit de control. Por eso hablo de que es un comportamiento inesperado, porque a partir de este circuito estamos aplicando lo que se conoce como retroceso de fase cuántica o phase kickback. Vamos a ver ahora entonces cómo funciona este circuito. La compuerta de fase P de tita se puede representar matemáticamente por esta matriz. Es una compuerta, por supuesto, que es una matriz unitaria, como todas las matrices que representan compuertas cuánticas, donde E a la I tita es igual, por la fórmula de Euler, al coseno de tita más I seno de tita. Ahora sabemos que el ket 0, el estado 0 del qubit, está representado por el vector 1, 0 y el estado 1 por el vector 0, 1. Son los dos estados de la base Z. De modo que aplicando P de tita al estado 0 va a resultar directamente, haciendo la cuenta acá, igual a el mismo estado 0, no lo cambia. Fíjense que acá hay un 1 por 1 más 0 por 0. Y la otra componente va a ser 0 por 1, 0, más e a la i tita por 0, 0. Bueno, en definitiva, la compuerta cuántica P de tita aplicada al estado 0
mantiene el mismo estado 0 a la salida. En tanto que la compuerta P de tita aplicada al estado 1 es igual a E a la I tita por el estado 1, es decir, modifica la fase de este ket. Estos dos estados de la base del qubit son autovectores de P de tita, en tanto que 1 y E a la I tita son los autovalores de P de tita, que cumplen la ecuación P de tita por B igual a lambda por B. Nuestro objetivo es entonces transmitir la fase que aparece en este autovalor. Por eso tenemos que aplicar la compuerta P al estado 1, y de acá viene el hecho de aplicar esta compuerta NOT sobre el ket 0. Así ahora ya tenemos un ket 1. Ahora vamos a ver en detalle cómo evoluciona este sistema cuántico de dos qubits a lo largo de ir pasando por todas estas compuertas. Originalmente tenemos un estado psi acá, que es 1, 0. Siempre recuerden que ponemos el primer qubit, el de más peso, y el segundo, el qubit de menos peso. Este estado 1, 0 es ni más ni menos que 1, producto tensorial con 0. Al aplicar la compuerta de Hadamard sobre el qubit 0, ponemos a este qubit 0 en estado de superposición, y directamente esto resulta 1, producto tensorial de h de 0. Lo aplicamos sobre el qubit 0, este de acá. Y aplicar h sobre el 0 da justamente este estado de superposición que se llama más, que es 1 sobre raíz de 2 por 0 más 1. O sea que el estado que tenemos en psi' es 1 sobre raíz de 2 por el 1, 0 más el 1, 1. En psi segunda ya aparece esta compuerta controlled P. Esta controlled P lo que va a hacer al qubit 0 no lo va a modificar, pero va a modificar al qubit 1, a aplicarse sobre el qubit 1, siempre y cuando el qubit 0 esté en estado 1. Así que, ¿cómo la aplicamos? Bueno, directamente miramos acá el estado anterior y esto resulta 1 sobre raíz de 2 por, en la primera parte, el qubit 0 está en estado 0, por lo tanto, no se aplica la compuerta P sobre el qubit 1 y esta parte no se modifica. Luego sumamos y acá el qubit 0 está en estado 1, por lo tanto tenemos que aplicar la compuerta P sobre el qubit 1. Y eso es igual a, como vimos recién, E a la I tita por el 1. De modo que en psi segunda queda el estado del sistema como se representa aquí. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando aplicamos esta otra compuerta de Hadamard sobre el qubit 0. Acá fíjense que tenemos que 1 sobre raíz de 2 por... Vamos a ver cómo aplicar la compuerta de Hadamard sobre este qubit 0 que está acá. Y eso va a ser 1 producto tensorial por h de 0, que es 1 sobre raíz de 2 por 0 más 1. Más e a la I tita por 1 producto tensorial h de 1. Y h de 1 es 1 sobre raíz de 2 por el 0 menos 1. Si seguimos operando algebraicamente, estos 1 sobre raíz de 2 por el 1 sobre raíz de 2 que aparece en cada uno de estos términos, bueno, podemos sacar un medio afuera de estos corchetes y adentro nos va a quedar 1 producto tensorial de 0 más 1 más e a la I tita por 1 producto tensorial de 0 menos 1. Seguimos operando y ahora realizamos los productos tensoriales. 1 por 0, 1, 0, más 1 por 1, 1, 1, más e a la I tita, que multiplica 1 por 0, menos e a la I tita, que multiplica 1 por 1. Y entonces nos queda un medio por... Ahora 1, 0 aparece acá y el estado 1, 0 aparece acá.
Así que acá multiplicado por un 1 y acá multiplicado por e a la itita. Por lo tanto, lo sacamos de factor común. Y lo mismo hacemos con el estado 1, 1. Y nos queda 1 más e a la itita por el 1, 0 más 1 menos e a la itita por el 1, 1. Con lo cual, el estado del qubit 1, fíjense, lo podemos sacar afuera y hacer el producto tensorial de este qubit 1 por 1 más e a la itita sobre 2 por el 0 más 1 menos e a la itita sobre 2 por el 1. Donde acá vemos cómo fue evolucionando entonces este sistema de dos qubits hasta llegar a este momento justo antes de la medición. Pero fíjense, el estado psi, que era básicamente 1, 0, se convirtió en el estado psi tercera, que es 1, el primer qubit, el qubit de más peso, no cambió y era el qubit controlado, producto tensorial por el segundo qubit, que está en un estado de superposición con estas amplitudes que se están indicando aquí. Así que ahora lo que tenemos es esto. Y podemos averiguar entonces cuál es la probabilidad de que al medir midamos el estado 1, 0 y cuál es la probabilidad de que al medir midamos el estado 1, 1. Para eso, la probabilidad de medir 0 en el qubit 0 es igual al módulo de la amplitud de este estado al cuadrado. Este 2 se convierte en un 4, el 2 al cuadrado 4, por el módulo de 1 más. Aplicamos la fórmula de Euler, coseno de tita más i seno de tita, todo en módulo al cuadrado. Y esto entonces es un número complejo, donde 1 más coseno de tita es la parte real y seno de tita es la parte imaginaria. Así que justamente el módulo al cuadrado de este complejo va a ser 1 más coseno de tita al cuadrado más seno de tita al cuadrado. Realizamos este cuadrado de binomio, nos queda 1 más coseno cuadrado de tita más 2 coseno de tita más seno cuadrado de tita. Y como coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, nos queda que esto es igual a un cuarto de 2, 1 más 1, 2, más 2 coseno de tita. Nos queda que P0 es 1 más coseno de tita sobre 2. Y la probabilidad de medir el qubit 0 en el estado 1, si procedemos en forma completamente análoga, queda que la probabilidad de medir 1 es 1 menos coseno de tita sobre 2. Y por supuesto, la suma de las dos probabilidades de medir 0 o medir 1 es igual a 1. Así que hasta ahora tenemos esto. ¿Cómo evolucionó originalmente el estado psi a un estado psi tercera, en donde la fase del qubit controlado pasó al qubit de control con determinadas probabilidades de medir 0 o 1 en este qubit de control? Ahora, dado que θ es un ángulo que puede estar entre 0 y 2π, o sea, entre 0 y 360 grados, vamos a escribirlo como 2π por x, en donde x es un parámetro que puede estar entre 0 y 1. Por lo tanto, si x es igual a 0, vamos a recuperar θ igual a 0. Si x es igual a 1, vamos a recuperar θ igual a 2π. Y variando x entre 0 y 1, vamos a obtener todos los valores de θ entre 0 y 2π. Por ejemplo, si θ es igual a π, el coseno de θ es menos 1, y va a resultar la probabilidad del 0 igual a 0 y la probabilidad del 1 igual a 1. Y midiendo entonces el qubit Q0 podríamos determinar el valor de x con exactitud. Vamos a ver enseguida en un gráfico cómo es esto. Fíjense, aquí está representado la probabilidad de medir 0 en el qubit 0 y la probabilidad de medir 1 aquí en rojo. De modo que si
el valor de tita es 0 o es pi, vamos a estar en la situación en que x es igual a 0 o 0,5. Y fíjense que midiendo el valor que obtenemos al medir el qubit 0, si nos da 0 o nos da 1, vamos a poder determinar si el ángulo de fase de la compuerta P de tita es 0 o es pi. Porque si medimos 0, la probabilidad de x0, o sea, tita 0, es máxima. Y si medimos 1, la probabilidad de x 0,5, es decir, tita igual a pi, es máxima. Así que entonces podemos determinar con mucha precisión si esa compuerta P de tita era una compuerta P de 0 o P de pi. Ahora supongamos que tenemos una compuerta P de tita en donde queremos saber entre dos alternativas, si la compuerta tiene tita igual a 0 o tiene tita igual a pi sobre 2. Y bueno, en este caso, midiendo aquí, no podemos saber si tita es pi sobre 2 con certeza. ¿Por qué? Porque si tita es 0, podríamos medirlo con mucha certeza, si medimos 0 en el qubit 0. Pero si tita fuera pi sobre 2, que es x0,25, fíjense que hay la misma probabilidad de que midamos 0 o midamos 1 sobre el qubit 0. Entonces, aquí no podemos asegurar cuál es el valor de tita de esa compuerta de fase P de tita, si es 0 o es pi sobre 2. Pero ¿qué pasa si en vez de aplicar una sola compuerta de fase, aplicáramos acá dos compuertas P de tita? Entonces aquí cambiaríamos la fase al doble. Y si cambiamos la fase al doble, entonces el ángulo de rotación se multiplica por 2. Y fíjense lo que pasa aquí. Si ponemos dos compuertas P de tita y nos dicen que esa tita puede ser 0 o pi sobre 2, en este caso, si medimos 0 en el qubit 0, vamos a asegurar que tita es 0. Y si medimos 1 en el qubit 0, vamos a poder asegurar que tita es pi sobre 2, porque x es 0,25. ¿Ven? Al duplicar las compuertas, control P, estamos aplicando, podríamos determinar con mejor precisión ángulos menores que pi, cosa que no podíamos hacer si aplicábamos una sola compuerta. En este caso es como si estuviéramos buscando, al duplicar las compuertas P, otro dígito más para afinar mucho mejor nuestra búsqueda y tratar de determinar cuál es ese cambio de fase, cuál es ese ángulo tita con la mayor precisión posible. Bueno, para terminar les voy a mostrar este programa que está hecho en Python con Qiskit, en donde vamos a hacer el circuito correspondiente al Quantum Phase Kickback en el simulador AER. Vamos a usar un simulador ya que es un circuito de 2 qubits nada más. Y para eso entonces primero importamos las librerías necesarias, después vamos a mapear el problema y acá, bueno, yo definí una función que se llama retroceso de fase, en la cual pasamos el parámetro i, el parámetro que va entre 0 y 1, para indicar la fase de la compuerta P que vamos a aplicar sobre el qubit 1, y permite también pasar la cantidad de compuertas controlled P que vamos a usar. Bueno, ese circuito cuántico tiene 2 qubits y vamos a leer sobre un bit clásico. Aplicamos una compuerta de Hadamard sobre el qubit 0, una compuerta NOT sobre el qubit 1, y después acá aplicamos las compuertas controlled P, que puede ser una o más, y para terminar una última compuerta de Hadamard sobre el qubit 0, y medimos ese qubit 0 y retornamos el circuito. Así que bueno, hacemos correr esto y ahora vamos a usar como parámetro de fase 0,25, que justamente corresponde a un ángulo tita de pi sobre 2. Cantidad de compuertas controlled P, 1. Entonces ya corremos ahí la función retroceso de fase y dibujamos el circuito que obtenemos.
que es justamente el circuito que presentamos en la explicación teórica. Luego, por una cuestión de completitud, digamos, puse optimizar y transpilar, que en el caso de un simulador como el AER no hace falta. Esto se hace en la computadora cuántica cuando corramos el circuito en un procesador real, pero bueno, aquí simulamos que estamos en una computadora que tiene estas compuertas cuánticas. El circuito queda ahora transpilado, entonces así. Lo vamos a ejecutar. Y ahora postprocesamos los resultados. Fíjense que en este caso vamos a tener una probabilidad parecida tanto para medir 0 como para medir 1 en el qubit 0. Y esto justamente se debe porque la fase es, como veíamos antes, θ igual a pi sobre 2. Entonces, teóricamente, la probabilidad es igual para los dos estados. Aquí en el procesador cuántico, digamos, también en el simulador, hay una cierta probabilidad que está reflejada en que no son exactamente 0,5 la probabilidad de cada estado. Y entonces, cuando le pedimos que nos estime la fase ahora, y el sistema, en este caso, nosotros pusimos que la fase era 0,25, o sea, pi sobre 2, y aquí nos dice que la fase leída es el estado 1 para el qubit 0, por lo tanto, la fase la calcula como 0,5. Aquí la fase calculada siempre se hace en función del valor medido sobre el qubit 0, si es 0 o 1, dividido 2 a la cantidad de compuertas, control P, que hayamos puesto en el circuito. Acá, por supuesto, es el circuito simple con una compuerta, entonces es 1, porque medimos 1 como el estado que se midió en el qubit 0, dividido 2 a la 1. Por eso nos da 1/2. Pero acá entonces esto puede tanto dar 0 o 1/2, indistintamente, porque de repente la probabilidad del 0 puede ser mayor que la probabilidad del 1 en algunas de las ejecuciones que hagamos sobre el circuito. Así que no tenemos bien definido el valor. Para leerlo con más certeza teníamos que hacer entonces lo que dijimos antes, poner otra compuerta más. Entonces acá vamos a correr de nuevo el circuito, pero le vamos a poner, acá en cantidad de compuertas, vamos a poner 2. Y volvemos a correrlo. Le vamos a dar acá run all, así lo corre todo completo. Ven, acá puso 2 compuertas, pi sobre 2, 2 controlled P de pi sobre 2. Lo optimizamos, transpilamos, bueno, esto ya se corrió todo. Y ahora fíjense que la probabilidad es de 1 para el estado 1 sobre el qubit 0, para la medición 1. Entonces, ahora el máximo se obtuvo para el estado 1 con 1024 cuentas, dice, y la fase de la compuerta P, que habíamos puesto 0,25, o sea, θ igual a pi sobre 2, coincide con la fase leída, que es 1 sobre 2 al cuadrado ahora, 1/4, 0,25. Este programa en Python se los voy a dejar en un link en la descripción. Phase kickback es el punto de partida y la motivación para el desarrollo del algoritmo de estimación cuántica de fase o Quantum Phase Estimation, que vamos a ver próximamente. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya interesado y les haya despertado el interés por seguir investigando en este fascinante mundo de la computación cuántica. Déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video.